Hola, muy buenos días. Gracias por seguir la transmisión a través de UACJ Radio. Soy Lourdes Ortiz y esto es Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Iniciamos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estará presente en la segunda Feria del Libro de Cuauhtémoc, que se realizará del 4 al 8 de octubre en el Gimnasio Municipal José Pistolas Meneses. Además de exhibir más de 180 títulos universitarios, la UACJ tendrá un ciclo de eventos para promocionar las publicaciones periódicas. El jueves 5 de octubre a las 11 horas se realizará el conversatorio 50 años de la UACJ, que son las revistas de divulgación y que son las revistas científicas. Participan Erika Sena, Ricardo León y el doctor Manuel Antonio Ramos Murillo. A las 12 horas se realizará la presentación de Cuadernos Fronterizos número 58. A las 13 horas la presentación de Viníriame número 4, donde participan Patricia Isla Salinas, directora y editora en jefe, y César Raúl Cadena Juárez. A las 15 horas se realizará en la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc la charla taller Publicar en revistas científicas divulgando la ciencia, que impartirá el doctor Manuel Antonio Ramos Murillo. Él es doctor en Ciencias de los Materiales e Ingeniería, adscrito al Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ, a quien doy la bienvenida y quien nos hablará de este tema y del evento que tendremos en la Feria del Libro de Cuauhtémoc. Doctor, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias Lula por invitarme a ser parte de este evento. Tengo entendido que alguien me recomendó, creo que la doctora Celi Ronquillo, que también aprecio mucho y mando un cordial saludo. Y para mí es un honor. Yo no conozco Cuauhtémoc, creo que nunca he estado en esa ciudad. Sé que es muy bonito y ahorita que se aproxima el otoño va a estar muy bello por allá. Y tengo mucho deseo también de ir y compartir experiencias, ¿no?, adquiridas durante el tiempo, tanto en mi etapa de estudiante de posgrado como en mi etapa ya de profesor investigador, en cuanto a qué son las revistas científicas, cómo se divulga el conocimiento, por qué es importante publicar, en qué nivel estamos como Estado, como universidad, y ya sea a nivel nacional o internacional, cuáles son los factores de impacto, qué gana uno con ello, ¿no? O sea, qué retribución hay, ¿no? Y justo es con esa pregunta con la que usted inició, es la que yo le quería plantear. ¿Qué son las revistas científicas? Las revistas científicas son casas editoriales, algunas de ellas muy viejas. Hay revistas, por ejemplo, Anales en Matemáticas, creo que tiene 400 años de fundada. Son revistas que nacieron de la necesidad de divulgar el conocimiento científico. Estamos hablando de cuando la electricidad ni existía, todavía no se inventaba la electricidad, y de divulgarlo y de documentarlo. Entonces, ahora esto es una actividad que el ser humano viene haciendo de toda la vida, ¿no? Pues hay los famosos papiros, ¿no?, egipcios y la Biblioteca de Alejandría, etcétera, que se documenta, se archiva el conocimiento. Entonces, hoy en día eso está muy accesible. Hubo un tiempo que estuvo en una comunidad muy específica, que eran los filósofos, profesores filósofos. A veces les digo yo a mis estudiantes, les digo que la ciencia llegó un momento que estaba así como las películas de Sherlock Holmes. Hay una escena donde entra y ve un laboratorio y eso es un batidero ahí de todo, ¿no? Tienen ahí papel carbón, tienen unas ancas de rana y empieza a oler, ¿no?, y empieza a sacar sus deducciones Sherlock Holmes. Y así eran antes los laboratorios de investigación. O sea, también lo vemos en la película esta de Madame Curie, pues tienen unos laboratorios muy rudimentarios, ¿no? Hoy en día tenemos ciertos protocolos, tenemos el manejo de los desechos tóxicos, radioactivos, etcétera, que se deben de cumplir ciertas normas para evitar una contingencia ambiental o para evitar una cuestión de salud, ¿verdad?, de los operadores.
tanto estudiantes como profesores que estén ahí en ese laboratorio. Entonces, en ese esquema, tiempo atrás, cuando todo era muy rudimentario, pues era muy selecto el grupo de quien publicaba, ¿no? Era grupos, pues, muy aristócratas, pues la gente que se dedicaba a hacer ciencia era gente de abolengo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en México hay una historia de Andrés Manuel del Río, Andrés Manuel, no el presidente, Andrés Manuel del Río, que él descubrió el elemento el vanadio, ¿no? Esto cuando yo se los platico a mis estudiantes, dicen, ¿cómo? ¿Un mexicano? Le dije, sí, y aquí en México. Pero era un señorón, ¿no? O sea, el cuate venía de una cuna de abolengo, ¿no? Claro. Entonces se daba el lujo de tener un laboratorio en su casa y gente que le ayudara, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y él se va a Europa y presenta el elemento el vanadio y efectivamente descubren que es un nuevo elemento, ¿no? Entonces el vanadio es mexicano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Obviamente en ese entonces Alfred Nobel no había inventado la dinamita y no existía el premio Nobel, ¿no? Si no, ya tuviéramos 2 premios Nobel, ¿no? Como país. Entonces, bueno, estas revistas hoy en día, repito, están de mucho acceso. O sea, hay un catálogo enorme. Me atrevo a decir que hay más de 200,000 revistas, o sea, de todas las disciplinas, tanto encuadra como la odontología, como comportamiento humano, salud pública, derechos civiles y democracia. Hay una revista incluso de Queer Theory. Queer Theory apenas llegó aquí a México, ¿no? Y Queer Theory ya lo vienen trabajando en Europa y en Estados Unidos desde hace mucho, ¿no? Que es todo esto de los derechos de la comunidad LGTB, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y que hay gente que se dedica a investigar, ¿no? O sea, que se dedica a hacer trabajo de campo, ¿no? Y a ver esas tendencias y corrientes filosóficas. Entonces las documenta y las publica. Y están esas revistas que algunas son de acceso libre, otras tienes que comprar una membresía, o tú como individuo, si eres estudiante, investigador, o si eres una persona civil, pues puedes inscribirte en la revista, ¿no? Y inclusive antes se utilizaba mucho que te enviaban la revista a casa. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, me hice miembro de la American Physics Society, que es la Sociedad Americana de Físicos, donde han estado gente muy brillante ahí como miembros, y te mandaban una revista de ellos que se llama el Physics Today. Te llegaba el ejemplar mensual a la casa, ¿no? Entonces, pues ya tenías la revista y pues ya la ibas hojeando, ¿no? Ya ibas documentándote, ¿no? ¿Qué estaban haciendo, no? Luego a veces venía por temática, rayo láser o el bosón de Higgs, ¿no? O que la cromatografía del color o así, que son investigaciones de frontera que la gente que hace con recursos públicos. Eso es bien importante. O sea, hoy en día yo coincido mucho con el pensamiento federal, de que dicen, pues divulguen las cosas y háganlas de acceso libre porque se hicieron con dinero de los contribuyentes, ¿no? Claro, ajá. Y lo comento con mis colegas, ¿no? Y les digo, oigan, a ver, tenemos un salario, pero es un salario de los contribuyentes, ¿eh? No se les olvide, ¿no? O sea, no es una empresa, ¿no? O sea, todos estamos de alguna forma contribuyendo con la generación de nuevo conocimiento, entrenando las próximas generaciones, pero también la sociedad nos está pagando nuestros salarios con esa paga de impuestos, ¿no? Correcto. Doctor, ¿cree que la divulgación de las revistas científicas, la circulación, la lectura, se ha facilitado por la virtualidad ahora? Definitivamente. Eso era lo que iba, que tiempo atrás eso era casi como una secta, ¿no? Así de... es que, de hecho había grupos que les llamaban así, ¿no? Que los alquimistas, que los sofistas, y era como pertenecer a un clan, ¿no? O sea, digo, no con la palabra derogativa de lo que significa un clan, pero claro, a un grupo muy selecto. Hoy en día, ¿no? Hoy en día está muy democratizado, o sea, usted puede entrar a internet, ya sea por el navegador de Google o por algún otro navegador, y usted puede poner ahí osteoartritis, ¿no? Por palabras clave, ¿no? Y caso clínico, ¿no? Y van a salir muchos artículos documentados que tratan de la osteoartritis, ¿no? Y algunos que inclusive combinan la holística, ¿no? El uso de hierbas y cuestiones más holísticos, ¿no? En vez de tantos fármacos. Y uno los puede descargar y los puede leer y puede decir, no, pues aquí está un caso clínico, ¿no? Aquí utilizaron la cúrcuma, ¿no? Para la osteoartritis, utilizaron
el té verde, o, ¿sí me explico? O sea, documentaron esto, ¿no? Entonces eso lo hace muy democratizado, muy accesible, pero también nos pone un reto como investigadores, porque a lo mejor yo estoy escribiendo un artículo que alguien más ya publicó algo similar. Entonces la métrica se sube en un contexto de, oye, pues hay que publicar rápido, porque yo recuerdo hace 7 años íbamos a los congresos y decían, así en el argot coloquial, ¿no? Date carrilla, porque los chinos eso ya lo van a traer en la mano. Y sí, o sea, yo tengo un amigo que él es chino, Xiaodong Wang se llama. De hecho, con él he integrado un número especial en una revista de Catalysis Today. Y él estaba en Los Álamos haciendo un postdoc y publicaba normal, un artículo 2 al semestre, ¿no? Que es muy trabajador y le estaban echando ganas. Él vuelve a China a través de un programa que se llama Los 100 Talentos, algo así. Los 1000 Talentos, 1000 Talents. Es que es muy parecido al programa de repatriación de CONACYT. Llega, le dan un laboratorio, le dan un ejército de estudiantes y ahorita publican 30 artículos al semestre. Entonces, esa producción en masa te hace que tengas que ser más competitivo, ¿no? Y también que lo que sacas sea de frontera, sea de innovación. O sea, tiempo atrás había autores que tenían 5 artículos y era casi el mismo artículo, como que nomás le decíamos nosotros los refritos, como que nomás lo volvían a sancochar y lo volvían a publicar. Digo, no la misma data, pero el mismo concepto, el mismo tema. Y hoy en día no. Pero también la vida hoy en día es más fácil. Yo quiero un químico, me meto a un portal de un vendedor, Alfaesar o Sigma Aldrich, y lo puedo comprar, ¿no? Claro, a través de un departamento de compras, ¿no? Puedo decir, necesito 5 gramos de grafito. Ah, sí, doctor. ¿Este es el número? Sí. Ok, sí, pum, pum, pum. Ahí le llega su grafito en 2 semanas. O sea, el mundo está más accesible, ¿no? O ocupo una tablilla y pues, entro a Mercado Libre, ¿no? O entro a Amazon y la encuentro, ¿no? Y ya nomás le digo a compras, oye, este es el artículo que ocupo para echar a andar mi experimento. ¿Y cómo se evita que se dupliquen las investigaciones? Y otra pregunta que quiero meter aquí, ¿cómo se evita, si se trata de evitar, el uso de la inteligencia artificial como productor de textos científicos? Esos son 2 temas muy importantes que tratan. El primero es, siempre existe el criterio del plagio, ¿no? De hecho, aquí en la universidad, tengo entendido, no sé quién, pero luego se comenta que han salido de pleito hasta entre profesores, ¿no? Porque se acusa el uno al otro de que me plagiaste, que esto, que etcétera. Entonces, generalmente cuando yo envío a una revista a publicar un artículo, la revista tiene un portal, el portal de lectura de la revista. Y ahí mismo dentro del portal de lectura le dice submissions, envíos. Que luego la gente cree que submission significa someter, y no, eso está mal, ¿eh? Someter es coaccionar, ¿no? Submission significa envíos. Entonces yo le doy un clic ahí, inclusive tiene algunos otros botones. Por ejemplo, tiene un botón que dice la guía para autores. Cuando le da uno un clic, ahí vienen los lineamientos de la revista. Entonces la revista dice, bueno, nosotros aceptamos artículos de este corte, que tengan máximo 5 figuras, que el tipo de letra sea, no sé, Arial, Times New Roman, el tamaño 12, a doble espacio, etcétera, etcétera. Mándanos el borrador. Y entonces ya lee uno eso, prepara su documento en base a sus lineamientos, porque si te pasas de figuras no lo aceptan, te lo rechazan de inmediato, dicen, se pasó de figuras, nosotros máximo son 5. Vuelva a leer los lineamientos. Entonces cuando ya le das un clic a ese submissions, el envíos, te abre una ventana, te abre un portal donde tú cargas los archivos y tienes que cargar un cover letter. El cover letter es la carta de presentación del artículo. Yo estuve participando en un congreso virtual que hicieron la Royal Society of Chemistry. Ahí publiqué yo en una revista que se llama Catalysis Science and Technology. En aquel entonces el editor en jefe era el doctor Javier Pérez Ramírez de ETH.
Entonces, esta revista que pertenece a la casa editorial del Royal Society of Chemistry, entonces entré yo a ese congreso virtual, que era el 10º aniversario de la revista. De hecho, por eso hicieron esa reunión, ¿no? Y tenía una reunión como de 45 minutos que se llamaba Conociendo al Editor, o Conversando con el Editor, Meeting the Editor, ¿no? Y yo entré a esa sesión. Entonces estaba el profesor doctor Javier Pérez Ramírez, que él es español, pero radica en Zurich, es profesor en Zurich, o sea, es un cuate, una eminencia en el área de catálisis, y muy accesible, ¿no? Súper buena onda. Yo he tratado de traerlo a México y pues siempre ando ocupado, ¿no? Que venga y dé unas conferencias, pero un día lo vamos a volver a invitar. Entonces le decía yo, le hicieron muchas preguntas porque publicar ahí es difícil. O sea, yo corrí con la suerte de que mi artículo, que fue mi tesis de doctorado, fue aceptado ahí. Y pues me ubica porque fue de mis primeros artículos y fue de los primeros artículos de la revista. Creo que fue el número 1, o sea, el volumen 1 de la revista, porque va por volúmenes y va por números, ¿no? El número 1, volumen 1. Entonces, decía él, para mí es bien importante el cover letter. Yo no voy a ver al resumen, porque los artículos traen un resumen que se le conoce como un abstract. Decía, si a mí en el cover letter el autor no me convence, no lo paso a revisión. Por eso yo trabajo mucho con mis estudiantes de doctorado en que escriban apropiadamente ese cover letter. Entonces, agarras tips, ¿no? O sea, dices, claro, mira qué importante, o sea, yo creí que hacer un resumen bonito y esto y lo otro, ¿no? Y mucha gente deja de lado el cover letter, ¿no? Que es la carta de presentación. Es donde tú te diriges directamente al editor. En este caso, Javier, que, bueno, ahorita ya no está él de editor, ¿verdad? Él está en otra revista. Pero bueno, te diriges al editor en jefe y ya le dices, soy Perengano, estoy enviando este artículo sobre esta temática. Creemos que incide en los lineamientos de la revista. Es importante para nosotros divulgar este conocimiento. Hemos descubierto X, Y, Z que impactan estas áreas de conocimiento. Y bueno, pedimos de la manera más atenta y más amable que por favor pasen nuestro artículo a revisión. O sea, no que lo publiquen. Fíjate, aquí hay un detalle, ¿eh? La gente cree que envío y me publican, ¿no? Entonces ya cuando ellos revisan el cover letter, que lo leen, que decía el doctor Javier, pues ya se van al artículo, ¿no? Y en el artículo, volviendo al tema del plagio o de la inteligencia artificial, ellos tienen unos softwares. Nosotros aquí en la universidad tenemos un software que se llama Turnitin, donde tú metes el documento. Y el Turnitin tiene un algoritmo que lo que te hace un chequeo de las coincidencias, se llama así. Entonces empieza a escanear el texto y busca en las bases de datos, y si encuentra líneas que están escritas igual que en otros artículos, ahí te dice, aquí tienes muchas coincidencias. No incidencias, coincidencias. Entonces creo que tienen un criterio de un porcentaje que dicen, si se pasa del 8% de coincidencias, el artículo no pasa, tiene un esquema de plagio, ¿no? No te acusan, ni te demandan. Simplemente te dicen, oye, no pasó, o sea, algo anda mal aquí. Por favor, revísenlo. Si tienen interés que publiques con ellos. Si no, simplemente te rechazan, ¿no? Y te dan un dictamen. Es uno de las obligaciones de la revista, darte un dictamen. Las revistas mexicanas y latinoamericanas batallan mucho en eso, ¿eh? Muchos de mis colegas dicen, no, yo no publico en México porque el comité editorial se toman su tiempo, no manda los dictámenes, el artículo se me quedó congelado ahí 2 meses, etcétera, etcétera. Y es algo que se debe trabajar en ello. O sea, si tenemos unas revistas que están indexadas en Latin Index, por ejemplo, la revista mexicana de física, yo he publicado ahí. También gente de buen nivel ha publicado ahí. Y el Mundo Nano, esa es de divulgación de la UNAM. Es una revista más de platicadita, que digo yo, ¿verdad? Porque les digo a los estudiantes, es que hay ciencia platicadita y hay ciencia de corte rígida, ¿sí me explico? Que tienes que tener, para poderlo entender, tienes que tener el entrenamiento en esa disciplina, ¿no?
O sea, si alguien se pone a leer algo de genómica, si no sabe lo que son los genes, pues no va a entender el artículo, ¿no? O sea, lo puede leer, porque está en el idioma que a lo mejor que domina, pero no puede entender el contenido, ¿no? Y la ciencia platicadita es más divulgativa. Es más, está en un lenguaje más, por ejemplo, todas estas de muy interesante, National Geographic, que son revistas que tienen contenido científico y tecnológico en todas las áreas, salud pública, hasta las cuestiones nucleares, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace pues no sé cómo nombrarle, si es celebración, conmemoración o se hace una especie de observación, una observancia de lo de Chernobyl, ¿no? Chernobyl. Y hay revistas que sacan ahí un artículo, ¿no? El desastre nuclear y cómo cambió el rumbo de la humanidad, etcétera, ¿no? Y cuando son de divulgativas, pues lo lees el artículo y entendiste todo, ¿no? Porque no te dice lo que es un isótopo radioactivo, ni cómo se produce, ni cuáles eran los gigapascals. Y en cambio, cuando ves un artículo científico, pues ya va a estar una temática en sí, ¿no? Ya puedes decir, este tubo se reventó porque la metalurgia no estaba diseñada para eso. Y ya te dan toda la explicación científica. ¿Por qué, no? Entonces son dos, las dos son ciencia, pero son dos ópticas muy distintas, ¿no? Claro, perdón, ahorita que hablaba sobre los comités editoriales mexicanos de las revistas, quiero saber en qué nivel se encuentra México en esta cuestión de la producción de las revistas científicas. Yo me atrevo a decir, sin ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Sé que el trabajo que hacen los miembros de los comités es bueno, pero a lo mejor no tienen la comisión de que se dediquen más tiempo. Entonces me atrevo a decir que si nos vamos a los indicadores internacionales, pues estamos bajos, bastante bajos. Porque algunas no están ni... Eso se va por cuadriles, son 4 cuadriles. Q1, Q2, Q3, Q4, así como los 4 cuadrantes, ¿no? De un plano cartesiano, ¿no? Q1 es el primer cuadril que le llaman, y ahí están las revistas que están consideradas científicamente de un comité muy riguroso y de que la gente divulga conocimiento de mucha frontera. Por ejemplo, la gente que trabajó ahora con COVID, les acaban de dar el premio Nobel. Ahorita leí felicidades, ¿no? La doctora y al... Ajá. Es una doctora y un doctor, sí. Sí. Carico y Weissman. Ajá. El profesor Weissman y Carico. Por lo de la vacuna, ¿no? O sea, más bien por la tecnología del RNA, ¿no? Que nosotros como humanidad venimos a entender mucho eso ahora cuando estuvo lo de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Porque es que son vacunas RNA y que tienen otro mecanismo de acción diferente y que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces les sacan el premio Nobel. Entonces yo me atrevo a decir que ellos publican en Q1, ¿no? O sea, ellos tienen una infraestructura que da miedo, ¿no? O sea, cuartos limpios, todos los químicos, todos los consumibles, el ejército de estudiantes, el ejército de investigadores, para hacer ese tipo de investigaciones de frontera. Y las divulgan en revistas de ese corte, ¿no? O muchas de ellas tienen corte de patente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo me atrevo a decir que mucho de la investigación que han hecho lo han patentado, porque tiene, pues, un fin de humanidad, pero también tiene un modelo de negocio detrás, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. La gente que hace las vacunas las vende, o sea, no las regala. Uh-huh. Entonces, ahí ya es otra área, ¿no? O sea, ahora sí que dicen, eso ya es otro departamento, ¿no? Ahí ya es línea blanca, ¿no? Y nosotros lo que trabajamos, pues, es muy académico, ¿no? O sea, es generar conocimiento, divulgar conocimiento y en algunas ocasiones aplicar el conocimiento. Ahora la gente dice, bueno, ¿y qué sirve generar conocimiento, no? Bueno, pues si no se hubieran encontrado las ecuaciones de Laplace o las transformadas de Fourier, pues no tendríamos el rubro de las telecomunicaciones, ¿no? O sea, 100 años después alguien viene y empieza a desarrollar tecnología y dice, ocupo unos modelos matemáticos que me ayudan en esto, y van y ven la literatura y dicen, ya los desarrolló Fourier. Gracias, Fourier, dámelos. Y me pongo a trabajar en ellos, ¿no? La tecnología del silicio, ¿no? La gente había otro español que trabajó en Max Planck, ya falleció, en paz descanse, Manuel Cardona. Él sí vino mucho a México, tenía una colaboración con la UNAM, lo querían mucho aquí en México. Pues trabajó mucho lo de silicio, ¿no? O sea, él era un físico teórico de avanzada y
Y trabajó muchísimo lo de silicio, ¿no? Estructura de bandas, espacios de grupo, todo eso. Que eso después vinieron, lo utilizaron para hacer que microtransistores. ¿Sí me explico? O sea, tuvo una aplicación. Y gracias a los microtransistores tenemos equipos de cómputo, tenemos celulares, tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos equipo médico, ¿verdad? Para monitoreo, para administrar sueros, para monitorear espacios públicos, o sea, pero fue un trabajo teórico, ¿no? Gordon Moore y Manuel Cardona creo que se conocieron y trabajaron, no sé si publicaron juntos. Gordon Moore estaba en Estados Unidos y él estaba en Max Planck. Ahí Max Planck es un instituto de mucha avanzada, ¿no? Yo no conozco, he vivido en Alemania, pero no he ido. Me invitó una vez una colega, pero por alguna cosa u otra no coincidí, no alcancé a ir a visitar. Pero ese es el detalle, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo investigaciones de corte, pues tú las publicas, las divulgas, porque son productos de ese financiamiento, son productos de esa investigación. Y ya mucho después, pues alguien le ve una utilidad, ¿no? Una aplicación tecnológica y una derrama económica. Entonces ya empieza, ahora sí que trabajar otro departamento, ¿no? Ahora, en cuanto a la inteligencia artificial, es un gran reto porque sí, efectivamente, tengo entendido que me mandaron una vez un meme en WhatsApp que sí, estaba un puerquito en un sillón así, bien relajado, ¿no? Con una cerveza ahí, y decía, Alexa, hazme mi artículo, ¿no? o sea, digo, yo sé de gente, de hecho, ahora que estuve en Alemania, uno de los estudiantes me dijo, no, yo uso AI, ¿no lo has usado? Le dije, no lo he usado. Dijo, no, es que yo escribo y luego lo meto a AI y AI me lo corrige antes de llevárselo a mi profesor. Le dije, oh, ¿puedes hacer eso? Dijo, sí. Dijo, y mira, bajas aquí, esto y lo otro. Le dije, no, yo aprendí a escribir, le dije, yo no lo hago así. Dice, no, pero es más rápido. O sea, te ayuda mucho a que las oraciones te las reacomoda y todo. Dije, pero no estás haciendo un plagio o algo. Dijo, no. O sea, a ese nivel, ¿no? Ajá. Porque él ya escribió el artículo, ya produjo su data. Pero si tú le dices al AI, corrígelo, házmelo, o aviéntame datos, ¿no? De alguna base de datos, pues sí, ahí sí estás incurriendo en una cuestión de plagio, ¿no? Ahora, esto del plagio es bien delicado, ¿no? Tenemos el caso de la candidata por la Alianza, que hasta ahorita se le sigue acusando de eso, ¿no? De un plagio, ¿no? Porque no citó fuentes importantes en un trabajo de tesis, ¿no? Digo, yo no estoy metido en política ni vengo aquí a acusar a nadie, ¿no? Pero digo, sí es algo serio, o sea, sí se debe de tomar con seriedad, ¿no? Yo soy revisor de revistas, vaya la redundancia, porque ¿quién revisa? Exacto, eso es algo bien importante. Tú mandas a publicar y ¿quién revisa, no? El comité editorial, pues algunos fungen como revisores, otros fungen como editores, etcétera. Cada quien tiene su rol, ¿no? Inclusive hay un departamento de diseño, ¿no? Porque pues, tú lo mandaste en un borrador en Word y al último lo ponen en el formato de la revista, que viene a 2 columnas, que viene con el membrete de la casa editorial, que viene con la dirección electrónica del artículo, el número, el volumen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién revisa? Pues revisan los mismos académicos. O sea, yo puedo entrar a una revista y puedo darme de alta como revisor. Ahí el criterio es que si no has publicado en esa revista, pues no te aceptan que seas revisor. O sea, dicen, pues es que él no tiene la experiencia de haber publicado. O sea, vamos a darle chance a que primero publique. O sea, te dicen, te agradecemos y sabemos que tienes buen currículum, pero te invitamos a publicar primero. O sea, dándote a entender, pues primero publica y luego ya revisas, ¿no? Y está bien, porque ya vives la experiencia, porque ya te familiarizas con los lineamientos de la revista, etc. Entonces, en esa actividad que yo he realizado, que la he realizado en los últimos 12, 15 años, yo creo que ya 15 años, desde el 2008, solo una vez me encontré algo así de plagio, pero ellos estaban haciendo como un autoplagio. Ah, ok. O sea, era un refrito, ¿no? Sí. Entonces sí contacté al comité, ¿no? O sea, le mandé un email al editor pero en friega me contestaron, ¿eh? O sea, yo hasta me sorprendí. Creo que yo estaba en Sandía haciendo una estancia de 2 días ahí.
Y me contesta de inmediato el editor copiando ahí a todo mundo, ¿no? Gente que ni estaba en la página web, que están trabajando, pero no están en la página web, o sea, son empleados administrativos de la casa editorial. Entonces abren la investigación, ¿no? ¿Por qué dices que plagiaron? Le dije, es que mira, ellos mismos se están citando y bajé el otro artículo y es exactamente el mismo, o sea, no se me hace ético. Vamos a ver. Y empezaron a ver, los contactaron a ellos, les dijeron, oigan, pues ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron eso, no? Y ya al último remasterizaron todo el artículo. Entonces me dijeron, los autores no quieren desistir porque es como un auto, o sea, estoy usando mis propias cosas, ¿no? ¿Quieres volver a ser el revisor del artículo o ya te quitamos? Van a remasterizar el artículo, etcétera, etcétera. Y yo decidí optar por retirarme, ¿no? Le dije, no, yo hasta aquí llegué, o sea, pero sí les aviso que pasó eso, ¿no? Uh-huh. Porque dije, no comunicarlo, ya no tanto no acusarlo, sino no comunicarlo, pues te haces indirectamente cómplice, ¿no? O sea, uh-huh. O sea, indirectamente algo ahí también no queda bien, ¿no? Entonces opté por eso, o sea, nada más, pero nunca así, pero hasta ahorita nada más, fíjate, en 15 años, ¿no? Y era así bien leve, ¿no? Que eran 2 figuras que dije yo, no, pues es que ¿cómo ponen la misma figura? O sea... Que se menciona, se autocita. Ajá, o sea, pues, ¿qué pasó aquí, no? O sea, y ya, o sea, creo que, y después, mucho después todavía me escribió el editor, me dijo, oye, agradezco mucho, hiciste un trabajo muy bueno, o sea, le diste mucho seguimiento al artículo, porque también luego pasa eso, ¿no? Hay gente que dice, yo reviso artículos, y luego, qué padre, ¿y qué criterio usas? ¿Cómo? Ya desde ahí ya está mal. Si tú no tienes un criterio para revisar, pues en realidad ni sabes lo que estás haciendo. Entonces me decía, ¿a qué te refieres? Sí, le digo, es que tienes que tener un criterio, o sea, metes el artículo al Turnitin o le das una buscada a los autores a ver quiénes son, a ver si están en esos centros de trabajo que dicen que están. No, es que yo asumo que ya solo hizo la casa editorial. Le dije, sí, pero pues 4 ojos ven más que 2, ¿no? Y aparte, pues puedes ahí como que corroborar. Claro. Y luego ya le decía, y en cuanto al contenido, ¿nomás revisas así o te vas a punto fino? Porque ahí incluso hay una rúbrica de evaluación. O sea, te da una plantilla. Y en la plantilla te dice que si tiene scientific soundness, ¿no? Que si tiene impacto científico, que si se escucha muy científico. Te dice que si detectas plagio. Te dice que si el inglés está bien o debe ser mejorado. Te dice que si la calidad de las figuras. O sea, trae una rúbrica de evaluación. Y luego al último trae una caja de comentarios, donde ya tú insertas los comentarios que le envías al editor y los comentarios que le envías a los autores. Y ahí en los comentarios también hay algunos revisores, es que hay de todo, ¿eh? Que ahora sí que descargan todas sus frustraciones, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Porque empiezan ahí, es que esto está mal y esto. Y a veces dices, oye, está bien, te dieron el privilegio de revisarlo porque es un privilegio y agradecemos tu trabajo. Pero ya tú te estás yendo a que porque Juárez está a un lado del Paso, ¿no? Y cosas que dices, esto ya no... Y yo también una vez me tuve que defender así, ¿no? De un artículo, ¿no? Claro, pues qué interesante todo lo que nos comenta, doctor. Sin duda, muy ricas las anécdotas. Seguramente allá en Cuauhtémoc, con esta charla taller, pues se enriquecerán mucho de todo esto que nos está diciendo, del conocimiento de las revistas científicas. Además, va a dar el taller de cómo escribir un texto científico para las personas que nos escuchan en Cuauhtémoc. No se pierdan esta charla taller, publicar en revistas científicas, divulgando la ciencia, que impartirá el doctor aquí presente, Manuel Antonio Ramos Murillo, a quien agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias y sí, se extiende la invitación para que si quieren venir al taller, la sesión del conversatorio que va a haber en la mañana y la sesión del taller en la tarde. Ahí sí, como yo te dije cuando hablamos de eso, pues sí va a ser como una clase, ¿no? Donde me voy a ir por módulos y les voy a decir cómo redactar, porque luego esa es una limitante del investigador nacional. Uh-huh. La limitante de ¿qué? Del inglés y del inglés técnico. Claro. Entonces, ahí hay algunas cuestiones, por ejemplo,
cómo las oraciones, cómo plantearlas, las palabras de interconexión, ¿no? El however, furthermore, así para empezar una nueva oración y así, algunos tips que les voy a dar, ¿no? En base a la experiencia y yo tomé cursos allá en Estados Unidos, ¿no? De redacción y todo eso, porque hice la licenciatura allá en El Paso y te meten a esos cursos, ¿no? Que ingleses y que tenías que hacer un ensayo y fui aprendiendo, ¿no? Y ahorita yo no soy un escritor de carrera, pero pues me considero un nivel competitivo, o sea, hemos estado continuamente y me la paso escribiendo, ¿no? O sea, mi hija dice, mi papá da clases y el resto del tiempo se la pasa escribiendo. Porque, pues ahorita estamos preparando 2 artículos de 2 tesis, una de doctorado y otra de postdoctorado en 2 trabajos de investigación. Y hay que sentarse o sea, ya los prepararon los estudiantes, pero hay que sentarse a darle el punto fino, ¿no? Y luego de ahí lo pasas a los demás coautores que estén en comunión con lo que escribiste y lo que vas a reportar antes de enviarlo a la revista, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que su nombre no va bien o algo y luego se enoja, ¿no? ¿Cómo escribiste mi nombre mal? ¿Sí me explico? Entonces, sí, tiene que estar todo así en comunión, ¿no? Para que todo sea un éxito, ¿no? Y por eso cuando uno publica también, pues uno lo celebra, ¿no? O sea, yo me he ido a comer con mis estudiantes, ¿no? De decirles, nos publicaron, los invito a comer. ¿Cómo? Pues sí, publicaste una revista donde publica gente de Max Planck, ¿no? Y ya se quedan así, dice, sí, vale, pues sí, es un logro. O sea, fíjate a qué nivel estamos impactando. Ándeles, vámonos a echar unas hamburguesas. Pues sí, he ahí la importancia del conocimiento y regresamos de las revistas científicas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos muy pronto en Cuauhtémoc. Muchas gracias, un placer y allá los esperamos. Les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho aquí a UACJ Radio que me permitan este espacio para platicar de estas temáticas. Como siempre es un honor y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues le agradezco primero el empleo y segundo que me han tratado de maravilla, ¿no? Muchísimas gracias, no se vayan, aquí continuamos en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Continuamos en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja con la recomendación semanal de elibros.uacj.mx. Encuentros desde la etnografía para mirar la arquitectura y la ciudad, de Brenda Isela Ceniceros Ortiz, coordinadora. El libro está conformado por varios textos, los cuales tienen la intención de ser un incentivo metodológico y de exploración hacia la metodología cualitativa, específicamente de la etnografía y sus múltiples aplicaciones en la arquitectura. La etnografía es una disciplina que ha ido adquiriendo posicionamiento cada vez más relevante, ya que permite ser, estar y pensar, aparecer como sujeto y objeto de investigación, adquirir experiencias, fortalecer éticas de trabajo, ampliar lentes y miradas en, desde y para la investigación en arquitectura. Así, la lectura de esta obra se propone como un acercamiento e introducción a la etnografía en arquitectura y a ciertos ejercicios etnográficos dentro de la práctica de la investigación arquitectónica que poseen una riqueza en sus posturas y sus procesos. Esta fue la recomendación semanal de elibros.uacj.mx. Encuentros desde la etnografía para mirar la arquitectura y la ciudad, de Brenda Isela Ceniceros Ortiz, coordinadora de la obra. Gracias al equipo técnico que hace posible esta transmisión y gracias a ustedes que nos escucharon. Recuerda seguirnos en las redes sociales de UACJ Radio y Editorial UACJ. Soy Lourdes Ortiz y esto fue Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Hasta la próxima.